Bueno, entonces vamos a empezar. El primer punto que me gustaría establecer es lo estratégicamente situado que está ahorita el Instituto Nacional de Psiquiatría, con todo este nuevo paradigma que se nos viene encima, que hemos estado viendo. Para empezar, la cibernética nació en el instituto de enfrente, cuando un fisiólogo y un matemático se juntaron. La idea fundamental del doctor de la Fuente para fundar el instituto tiene que ver con la teoría general de sistemas de Bertalanffy. Y como ven ustedes, lo de cardiología y lo de aquí, de alguna manera es lo que genera las ciencias de la complejidad, que es la ciencia que hay ahorita. En particular, la nueva ciencia de las redes. En lo que sí nos falla gacho en México es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que curiosamente lo fundó un psiquiatra que se llamaba Warren McCulloch en tiempos de Rosenbluth y Wiener, y que pues realmente la inteligencia artificial en México no se ha desarrollado, no hay buenas supercomputadoras en México, en fin. Pero el punto importante es que toda esta convergencia que hay de teoría de sistemas con cibernética genera las ciencias de la complejidad, que está generando todo esto que tiene que ver con los nuevos y grandes bancos de datos y con la enorme necesidad de analizar tanta información que está saliendo. Entonces, en el 77 aquí el doctor de la Fuente y el doctor Pucheu incorporaron a un grupo, al primer grupo de biomatemáticas que hubo en el país, que estaba entonces en el Centro Médico Nacional. Ahí está el doctor Carlos Pucheu, un genio administrativo, atrás del talento humanista del doctor de la Fuente, y en particular Julio César Margain es un experto en inteligencia artificial, de manera de que yo ahorita que les voy a hablar de inteligencia artificial y de estas cosas, no estoy, doctor Madrigal, hablando de nada nuevo aquí. Lo que pasa es que está, digamos, en el inconsciente institucional. Entonces ahí tienen en cardiología otro componente importante es nutrición, donde la idea del metabolismo, la idea del estrés, son ideas eminentemente sistémicas. Luego el otro ingrediente importante ahorita es la idea de hacer grandes bancos de datos, y pues está aquí al final de las 2 cuadras el Hospital Fray Bernardino Álvarez, que tienen una capacidad para generar grandes bancos de datos ya sistemáticos que se puedan en un momento dado explotar. Entonces, el nuevo que ha pasado en estos 75 años, desde que Rosenbluth, Wiener y el doctor McCulloch, que está ahí abajo, el psiquiatra McCulloch, inventaron la inteligencia artificial, la cibernética y la teoría de sistemas, es nuevas formas de visualizar el cerebro humano. Aquí tienen ustedes las 360 zonas en que se puede dividir el cerebro humano y cómo está su conectividad, cómo está el cableado. Ustedes tienen 160,000 kilómetros de cables en su cerebro, 4 veces para darle la vuelta a la Tierra. Y la resonancia magnética funcional te permite mapear ese tipo de conexiones. Aquí ustedes tienen en los diferentes colores, son las características de esa zona de la corteza cerebral, qué tan gruesa es, qué tan grande es, si está metido adentro o afuera, en fin, ciertas características y la conectividad. A lo largo de todo el día hemos estado viendo esta nueva idea, este nuevo paradigma de la red cerebral, que lo podemos ver así, ya más en abstracto, o la podemos ver así, o la red genómica de las que nos hablaba el doctor Nicolini. El instituto fue el primer lugar en Latinoamérica que recibió imágenes cerebrales de tomografía por emisión de positrones. No teníamos el aparato, pero la doctora Nora Volkoff y yo nos trajimos las imágenes de la Universidad de Nueva York y aprovechando el grupo que había de biomatemáticas aquí, empezamos a meterle análisis a eso, ¿no? En la nueva psiquiatría que se está empezando a perfilar, les pongo como ejemplo esto. Es lo que llaman la psiquiatría computacional. Es lo que llaman la idea de basar
el diagnóstico y la observación del paciente en información más continua. Entonces, doctor Madrigal, me llama mucho la atención que el que fue director del Instituto Nacional de Salud Mental en Washington, después de 12 años de director, con un presupuesto de $1,000 millones al año, el doctor Tom Insel renunció para irse a trabajar a Google. Aprendió lo que pudo en Google y al año fundó él su propia compañía. El nuevo director del Instituto Nacional de Salud Mental, que es el doctor Joshua Gordon, publica libros sobre psiquiatría computacional. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el nuevo paradigma que está surgiendo tiene que ver con la idea de que el paciente le diga a su teléfono celular lo que soñó y haciendo el análisis lingüístico que hacen estos sistemas de inteligencia artificial, generar mapas que el psiquiatra obtiene del sueño de la persona y vean lo diferente que son las redes verbales de la descripción del paciente de su sueño en pacientes maníacos, en pacientes controles o en pacientes esquizofrénicos. Entonces, parte de esta como inundación, de esta avalancha casi diaria que recibimos de información, tiene que ver con la tomografía por emisión de positrones y tiene que ver con la resonancia magnética nuclear. La naturaleza de la naturaleza, la característica fundamental de la naturaleza es que es vibracional. Entonces estamos hablando de las vibraciones del espectro electromagnético y estos aparatos utilizan diferentes partes del espectro electromagnético. Es decir, la visión es aquí este pedacito de aquí. Nosotros estamos hechos para ver esto, pero con estos aparatos podemos ver o las muy altas frecuencias con tomografía de positrones o las muy bajas frecuencias con la resonancia magnética. ¿Está preparada la psiquiatría para esta nueva visión oscilatoria del cerebro humano? Pues resulta que sí, porque el electroencefalograma, ¿qué es eso? Aplicado a los campos electromagnéticos del cerebro, fueron inventadas por un psiquiatra, ¿no? Y esos a su vez resultan de oscilaciones entre la excitación y la inhibición, por decirlo rápido, entre la glutamina y el GABA, ¿no? De manera tal de que si queremos entender los secretos del universo, habemos de pensar en términos de energía, de frecuencia y de vibraciones. La palabrita nueva que sacan es esto que le dicen series de tiempo. O sea, cada electrodo del electroencefalograma te está dando una serie de tiempo que tú haces un análisis de Fourier y lo descompones en delta, teta, alfa, beta y gamma, ¿no? Ahora, resulta ser que el electroencefalograma tradicional tiene 20 canales, 20 electrodos, y ahora hay unos de 64, de 128 electrodos. Pero la cosa es de que con la resonancia magnética funcional, como tú estás viendo cada uno de los píxeles, lo que estás obteniendo son 60,000 series de tiempo. Son series de tiempo además hemodinámicas, o sea, la resonancia magnética funcional está viendo flujo sanguíneo, está viendo la oxigenación de la hemoglobina, de manera tal de que con la resonancia magnética estamos en realidad viendo el cuerpo, estamos viendo la cosa cardíaca, estamos viendo la oxigenación, la hemoglobina, y resulta ser de que como están muy cercanamente acopladas la actividad eléctrica neuronal y la actividad esta hemodinámica, podemos inferir mucho de lo que está pasando a nivel del cerebro viendo nada más la circulación, lo cual pues es también otra situación que nos invita a que entremos más en contacto con los de aquí de enfrente de cardiología. Y se está empezando a plantear de que las diferentes enfermedades son enfermedades mentales oscilatorias. Son enfermedades de toda la red cerebral que tienen que ver con las vibraciones y cómo está la comunicación entre las diferentes zonas, lo que hemos visto hoy de lo de la criticalidad y todo eso. Entonces, el problema de la enseñanza de las matemáticas a nivel mundial es terrible porque a la gente no le gustan las matemáticas. Los matemáticos rusos están planteando que hay que enseñar matemáticas a través de geometría, no a través de álgebra. Que hay algunas mentes privilegiadas que son buenísimas para circuitos cerebrales del lenguaje y del álgebra, pero que
La mayoría de nosotros pues, no podemos con eso, pero si nos das la información visual, sí se puede, ¿no? Entonces el nuevo paradigma está hablando de que se necesita una cooperación entre múltiples áreas del cerebro, que lo importante en el cerebro, al igual que en la sociedad, es la sincronización, y que la sincronización resulta en formación de nuevas redes. Nosotros aquí venimos trabajando lo de neurohumanidades y neuromatemáticas, o sea, la aplicación del cerebro a las matemáticas desde el principio, en particular con Carlos Gómez Montt y con Yuri Zambrano. Es el doctor Gordon, el actual director del Instituto Nacional de Salud Mental, y como ven, a él le interesa la psiquiatría computacional. O sea, es claro que, cuando menos en Estados Unidos, la tendencia va en ese camino. ¿Cómo le hemos hecho aquí o cómo le hacíamos en el instituto en los 80s para vincularnos con los matemáticos? Pues lo que les decíamos es que la matemática es un producto de nuestro cerebro y que por lo tanto en las matemáticas, en las formulitas de arriba, de afuera, hay algo que tiene que ver con el cerebro humano que generó ese simbolismo. La matemática es un fenómeno antropológico. Entonces tuvimos aquí en el instituto un proyecto precisamente de análisis armónico de imágenes de tomografía de positrones, en donde, igual que en el electroencefalograma, pero no en el tiempo, sino a nivel espacial, buscábamos las simetrías, lo que llama el doctor Nicolini el Gestalt. Una de las características de la percepción Gestalt es la simetría. Buscábamos patrones de simetría y podíamos de alguna manera separar más o menos bien a los sujetos controles de los sujetos esquizofrénicos, utilizando estas medidas abstractas que estaban viendo la geometría, no de un lugar particular, sino de la geometría de todo el cerebro. Y resulta ser de que esta idea de descomponer la información del cerebro en diferentes tipos de ondas simétricas de periodicidades dentro del cerebro, no nos funcionó muy bien porque teníamos imágenes de positrones estáticas. Tú sacas una foto de positrones y ok, tienes durante 20 minutos qué tanta dopamina se acumuló y entonces tienes la foto estática. Lo que ha pasado en los últimos 5 años es que juntaron el análisis temporal con el análisis espacial y entonces ya están hablando de frecuencias espaciotemporales. Y las frecuencias espaciotemporales están son de este tipo. Los modelos matemáticos que están surgiendo ahorita, el principal programa europeo de neurociencia está en Suiza y tiene que ver con cómo se comunican las neuronas entre sí. Lo que está revolucionando ahorita la psiquiatría es precisamente que ya se han realizado más de 1 millón de estudios de tomografía y se empieza a acumular la información. Entonces, el gran experto en cómo le hace el cerebro para procesar matemáticas es el doctor de Jaén. Básicamente tiene una visión todavía modular del cerebro, ha localizado zonas cerebrales que están particularmente bien desarrolladas en los matemáticos. No voy a entrar en mucho detalle, pero otra característica interesante que tiene el doctor de Jaén es que tiene teorías sobre la conciencia. Si él lo que está encontrando es de que lo inconsciente, lo subliminal, o sea, a ti te están pasando 100 fotos por segundo. Tú no eres consciente de ninguna, o a lo mejor de alguna. Entonces, ¿qué está pasando en tu cerebro? En tu zona visual primaria queda perfectamente registrada cada una de las imágenes. Tanto que viendo cómo respondió la corteza visual, yo puedo predecir qué imagen estaba viendo la persona. Entonces eso activa zonas visuales tempranas, aquí están los ojos, pero si la persona se vuelve consciente de la imagen porque las pasas un poquito más despacito, se genera toda una red
de zonas cerebrales que se activan. Y lo quiero particularmente mencionar aquí porque ya podemos empezar a hablar del inconsciente sin necesidad de recurrir al psicoanálisis, ¿no? Hay otro tipo de estudios que se pueden hacer. El principal matemático francés, que se llamaba Poincaré, está hablando de un ego subliminal que juega una parte, o sea, inconsciente, que juega una parte importante en el descubrimiento matemático. Se piensa, los psicoanalistas, ¿no?, que el inconsciente es automático, pero en realidad este inconsciente tiene ciertas características de creatividad, lo que nos decía el doctor Ramírez Bermúdez, es capaz de discernir, tiene tacto, tiene ligereza, tiene toque y puede hacer muchas cosas mejor que incluso el ego consciente. Entonces esa idea es importante en el sentido de que incluso los matemáticos están hablando de esa creatividad inconsciente y ya cuando menos está el doctor de Jaén y está Poincaré hablando del inconsciente sin necesidad de recurrir a todas esas exageraciones psicoanalíticas que tienen que ver con el complejo de Edipo y con el miedo a la castración y con esas cosas. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma que estamos empezando a vivir? Bueno, pues aquí abajo está el genoma. Ahora ya lo del genoma no les interesa tanto. Yo fui al Instituto de Nutrición, doctor, hace un par de años, a que me dijeron del genoma y me dijeron, ay, los expertos, ¿sabes qué? Olvídate del genoma, lo importante es el epigenoma, lo importante es cuáles genes, cómo está metilado el ADN y cuáles se están prendiendo y apagando. Se puede obtener información de cómo están las proteínas, las interacciones. Y yo de lo que les estoy hablando ahorita es esta idea de la sincronización neuronal, que es lo que estaría hasta arriba de la pirámide, que es cómo están la sincronización entre diferentes zonas. Ya se sabe que oscilaciones de unas 40 ciclos por segundo son muy importantes para la integración de la conciencia. El concepto del doctor Nicolini de Gestaltoma, que a mí se me hace una idea genial, precisamente lo que está tratando de hacer es de buscar similitudes, por ejemplo, en la simetría de los bancos de datos del metiloma o del ARN, con lo de la cosa cerebral. Aquí tienen la vía visual, son como 50 zonas que intervienen en el procesamiento de información visual, unas ven forma, otras ven color, movimiento. Aquí la más interesante son los campos frontales, que son los que están moviendo los ojos. El movimiento de los ojos es importantísimo porque tú no sabes qué hay ahí que sea de interés, no lo has visto, por eso mueves los ojos, pero de alguna manera hay algo de información que te está diciendo que esa es una buena predicción, de manera tal que el gran final de la vía visual es para dónde mueves los ojos. Entonces los nuevos modelos tienen que ver con esto de oscilaciones, son como olas, son como oleaje que hay en el cerebro, que son oleajes hemodinámicos que vemos con resonancia magnética y oleajes electromagnéticos que vemos con el electroencefalograma y los hemodinámicos que vemos con la resonancia magnética. La geometría del mundo está planteado lleno de matemáticas. Por ahí decían de que Dios escribió al universo en el lenguaje de las matemáticas. Entonces vean, por ejemplo, cómo aquí la doctora Selena Tazoy está hablando de lo mismo de lo que hemos hablado hoy toda la mañana, que es que en el borde del desorden absoluto y del caos hay una frontera entre la estabilidad y el caos que es precisamente donde está funcionando el cerebro. Entonces el orden sería una marcha militar, el caos sería ¿no?, un kindergarten con todos los niños hambrientos y sin dormir, y la criticalidad sería, por ejemplo, la danza. Por eso en el coloquio de este año hemos metido un fuerte componente de danza, porque te está hablando de estos fenómenos de sincronización, pero con fines artísticos, ¿no? Bueno, mucho de esto ya lo presentaron. Entonces, el teórico que hizo algunas de las gráficas que nos acaba de presentar el doctor Ahumada es este doctor Carl Friston, que lo que dice es de que el cerebro es eminentemente predictivo. O sea que ese cuento de que tú tienes percepción, planeación, acción,
ese modelito lineal, causal, unidireccional, es obsoleto, que en realidad tu cerebro básicamente es predictivo. En base a sus predicciones, prepara al sistema motor para reaccionar y al sistema sensorial para percibir eso, y nada más, digamos, se activa si hay diferencia entre lo que tú ya sabías, lo que predijiste y lo que pasó. Ahí tienen al doctor Insel, que era el director de NIMH 12 años y que se fue a Google. Aquí tienen un ejemplo de por qué están empezando a considerar que monitorear a las personas a través de su teléfono celular te da mucha información. Aquí son diferentes tipos de pruebas psicológicas. En azulito está cuánto saca la persona si vas y le haces la prueba psicológica, de diferentes medidas de alertamiento y velocidad cognitiva y eso. Y como tú nada más analizando su información a través de su teléfono celular puedes obtener muchísima información. Y claro, a mí me crea un gran conflicto de intereses estar hablando de esto, de la psiquiatría computacional, cuando en el fondo estoy convencido, y el doctor Pomposo nos lo acaba de decir muy fuerte, de que pues la psiquiatría es otra cosa. O sea, ok, estamos entendiendo el cerebro y estamos entendiendo cómo funciona, pero hay algo humano que de alguna manera corremos el peligro de perder. Tienen entonces modelos matemáticos sofisticados de la percepción visual. Pero aquí lo que yo sí quisiera subrayar, estamos un poco colgados, entonces no voy a terminar mi presentación. Lo que es interesante es de que la vía visual, que se ha ido conociendo muy bien los últimos 20 años, que es realmente la única zona del cerebro que conocemos bien, esto de que aquí está lo de afuera, aquí está la retina y aquí está la corteza visual primaria y la zona que ve forma y la zona que ve color, son mapas cerebrales inicialmente retinotópicos que tu corteza cerebral va progresivamente analizando hasta llegar al gran final, que es reconocer una cara o reconocer un objeto. Y todo el triunfo de la inteligencia artificial, o sea, de Google y de Microsoft y de esas compañías que curiosamente no fueron las universidades o el gobierno federal de Estados Unidos la que descubrió la inteligencia artificial, sino estas empresas, es precisamente lo que está ahorita simulándose. El doctor Pomposo habló mucho de esta importancia de incluir lo subjetivo en nuestros modelos, cosa que en psiquiatría obviamente es importantísimo. Entonces, lo único que quiero, nada más para terminar, documentarles, es que los buenos matemáticos saben que le atinaron a una buena ecuación porque les produce un sentimiento de belleza. Sí, Paul Dirac inventó los positrones, o sea, antimateria, antes de que se conocieran. Ya lo querían mandar con el maestro Kraepelin a Paul Dirac, ¿no? Y sin embargo, él, porque su fórmula del movimiento del electrón le salía el menos de la carga negativa del electrón y un más, en base nada más a eso y al sentimiento interno de belleza y elegancia que le producía la fórmula, de simetría, otra vez los gestalts de Nicolini, postuló la existencia de antimateria y en 4 años se demostró que existía. O sea, él lo demostró con lápiz, ¿no? Se demostró que existía la antimateria y pasó rápidamente de candidato de hospital a premio Nobel de física, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy dramático de la importancia de lo subjetivo, incluso en las matemáticas. De hecho, doctor Madrigal, la movida estratégica que hemos hecho en los coloquios de neurohumanidades es ver a las matemáticas también como una humanidades. O sea, hablan de infinito, hablan de la nada, hablan de una serie de cosas, tiene que ver la belleza en las fórmulas. Entonces, eso pensamos que es importante. Aquí están las zonas cerebrales que se activan con la belleza. Matemática, o sea, agarraron a 40 matemáticos, algunos de los mejores matemáticos del mundo, como el doctor Atilla, la hija del doctor Soberón, estudió con el doctor Atilla, y el doctor Secchi, que es un súper experto, publicaron
este artículo de la experiencia de la belleza matemática y sus correlatos neuronales. Ya para terminar, el doctor Rizzolatti, el de las neuronas en espejo, agarró unas estatuas clásicas que tienen proporción áurea, que se considera que tiene que ver con la belleza en todas las culturas, o sea, esta proporción de 1 a 0.62, las modificó, metió a la persona al tomógrafo y le preguntó al cerebro de las personas qué zona distinguía las imágenes que tenían proporción áurea, es decir, belleza matemática, de las zonas que tenían, que no veían la distinción, o que imágenes que te gustaban pero que no te producían mayor efecto. Y entonces encontró que las ínsulas, justo de lo que nos habló hoy media hora el doctor Zambrano, y las amígdalas tienen que ver con la belleza, pero la diferencia es que las ínsulas están relacionadas con la belleza matemática y las amígdalas tienen más bien que ver con lo que tú consideras bello, ¿no? Como, no sé, la foto de tu abuelita. De manera tal de que lo que integra, doctor Madrigal, todo el coloquio de hoy es precisamente esta idea de la ínsula, esta idea de las neuronas von Economo en la ínsula, esta idea de la importancia de la ínsula en la construcción de la subjetividad, y así poco a poco se está desarrollando un cambio de paradigma que va de estar pensando en zonas como las amígdalas o las ínsulas a estar pensando más bien en conectividad, que es una cosa muy dinámica. Perdón por las carreras, pero vamos 1 hora atrasados, entonces les agradezco mucho su atención.